Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy traemos un tema que ha estado resonando en el corazón de muchos fans, un rumor, una pregunta que se ha convertido en un susurro constante. ¿Es cierto que Demet Özdemir ha confirmado que su apellido sí es Yaman? Si eres fan de las telenovelas turcas, especialmente de esa historia que nos robó el aliento, este vídeo es para ti. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de esta noticia que ha causado un revuelo monumental. Y antes de sumergirnos de lleno en este intrigante tema, si aún no lo has hecho, te invito a que le des ese botoncito rojo que dice suscribirse y actives la campanita para no perderte ninguna de nuestras novedades. Créeme, esto se va a poner bueno. Durante mucho tiempo el apellido Yaman ha estado intrínsecamente ligado a la figura de Demet Özdemir, especialmente para quienes la conocimos y nos enamoramos de su talento en Erkencikus o Pájaro Soñador, donde interpretó a Sanem Aydın, y su pareja en la ficción, Can Yaman, daba vida a Can Divit. La química entre ellos era tan palpable, tan magnética, que para muchos su conexión trascendía la pantalla. Y fue precisamente esa conexión, esa química tan especial, la que alimentó innumerables especulaciones. No es raro que cuando dos actores tienen una química tan explosiva, los fans comiencen a soñar despiertos, a imaginar que lo que vemos en pantalla no es solo actuación, sino algo más profundo, algo real. Y en el caso de Demet y Can, esa fantasía colectiva se volvió casi una verdad para muchos. La serie, que se emitió con gran éxito, se convirtió en un fenómeno cultural. La historia de Sanem, una aspirante a escritora con un espíritu libre y soñador, y Can, un exitoso y enigmático fotógrafo, cautivó a audiencias de todo el mundo. Sus idas y venidas, sus malentendidos, sus declaraciones de amor apasionadas, todo ello tejía una narrativa que era difícil de separar de la vida real de los actores. Los seguidores, inmersos en el mundo de la ficción, anhelaban que esa mágica conexión que presenciaban en pantalla se tradujera en una relación fuera de los estudios. El apellido Yaman, que en la serie pertenecía al personaje de Can Divit, se convirtió, casi sin quererlo, en un símbolo de esa deseada unión, de esa complicidad que tanto admiraban. Sin embargo, y siendo estrictos, el apellido real de Demet Özdemir es Özdemir. Ella nunca ha llevado legalmente el apellido Yaman. Esta es una distinción crucial que a menudo se pierde en el torbellino de la admiración y la esperanza de los fans. El apellido Özdemir es el apellido familiar de Demet, el que porta con orgullo y que la define en su vida personal y profesional. Pero aquí es donde entra la magia de la interpretación, la línea difusa entre la ficción y la realidad que los fans aman explorar. El apellido Yaman se convirtió en un símbolo, en un recordatorio de la icónica pareja que formaron Can y Sanem, de esa historia de amor que nos cautivó a todos. Para muchos, Yaman se convirtió en un apodo cariñoso, en una extensión de su personaje, en una forma de mantener viva esa ilusión. Y es que, seamos honestos, ¿quién no amaba llamarla Demet Yaman en sus fantasías, imaginando que esa conexión televisiva tenía eco en la vida real? Esta apropiación del apellido Yaman por parte de los fans no es un fenómeno nuevo en el mundo del espectáculo. Cuando un personaje o una pareja en pantalla logra resonar tan profundamente con el público, es común que los seguidores busquen maneras de mantener viva esa conexión. El apellido en este caso se transformó en un código, en una señal compartida entre Demet y sus admiradores, una forma de evocar los momentos más memorables de Erkencikus. No se trataba de una imposición, sino de una especie de homenaje, una manera de decir, te queremos y recordamos con cariño por lo que representaste para nosotros. Pero entonces, ¿de dónde surge esta noticia de que ella confirma que su apellido sí es Yaman? Aquí es donde debemos ser muy claros y precisos. Lo que ha sucedido y lo que probablemente ha generado esta ola de confusión o emoción, es una serie de declaraciones, de gestos, de momentos en los que Demet ha jugado con esa asociación, con ese cariño que el público tiene hacia el apellido Yaman en relación a ella. No se trata de un cambio legal de apellido, ni de una confirmación oficial en el sentido estricto de la palabra. Más bien es un reconocimiento, un guiño, una forma de conectar con sus fans y con la memoria de ese personaje que tanto amaron. Imaginemos la situación. Demet Özdemir es una figura pública, admirada y seguida por millones. Sus fans, especialmente los que vivieron intensamente la época de Erkencikus, tienen un apego especial a ella y a Can Yaman como pareja. Cuando se habla de ellos, el nombre Yaman inevitablemente surge. Si Demet, en una entrevista, en una publicación en redes sociales, o en un evento
To responde a una pregunta de forma jocosa o sentimentalmente, diciendo algo como sí, soy Yaman para ustedes, mis fans, o el apellido Yaman siempre estará en mi corazón por todo lo que significó. Eso puede ser interpretado por muchos como una confirmación. Y ahí es donde radica la sutileza de la noticia. La ambigüedad es una herramienta poderosa en la comunicación, especialmente en el mundo de las celebridades. Demet, al ser consciente del inmenso cariño que el público profesa a su personaje de Sanemaiden y a la pareja que formó con Candy Beat, ha sabido utilizar estas ocasiones para fortalecer el vínculo con su audiencia. Estas declaraciones, a menudo fuera de contexto o tomadas de manera literal, pueden generar titulares y conversaciones que se viralizan rápidamente. La frase «mi apellido sí es Yaman», si bien puede sonar contundente en la boca de Demet, y dentro del contexto de una conversación con sus seguidores, adquiere un significado mucho más profundo y simbólico. Veámoslo de esta manera: cuando un actor se mete tanto en un personaje, cuando la química con su CEO protagonista es tan fuerte, es natural que los fans se sientan identificados con esa pareja. Y si además ambos actores, por separado o juntos, mantienen una relación cordial y a veces juegan con esa dualidad, la línea entre el personaje y la persona se vuelve más permeable en la mente del público. Demet, siendo una artista sensible y consciente del cariño de su audiencia, probablemente ha sabido capitalizar ese afecto. No se trata de engañar a nadie, sino de honrar esa conexión especial que creó con su público a través de Erken Cikus. Ella entiende que para muchos Demet Yaman es una figura entrañable, una parte de la historia que los hizo soñar, y responde a esa conexión con gestos que resuenan en el corazón de sus seguidores. Hemos visto en redes sociales, en foros de fans, y en discusiones en línea, cómo este tema ha dado para mucho. Algunos interpretan cada comentario de Demet como una validación de esa verdad que quieren creer, mientras que otros, más pragmáticos, entienden que se trata de una expresión de afecto hacia su base de seguidores. La realidad es que el apellido Yaman se ha convertido en un elemento icónico asociado a Demet Özdemir, más allá de su apellido de nacimiento. Es un legado de uno de los personajes más queridos de la televisión turca. Es un recordatorio tangible de la huella que dejó Sanemaiden en la memoria de millones. Piensen en cómo ciertos apodos o términos se vuelven parte de la identidad de una persona pública, incluso si no son su nombre real. Es el poder del arte de la conexión emocional que se crea. En el caso de Demet, el apellido Yaman, por su asociación con Candy Beat, representa esa historia de amor, esa energía que cautivó a tantos. Y cuando ella, en un contexto de cercanía con sus fans, hace un guiño a ese apellido, lo que está haciendo es reafirmar el lazo que tiene con ellos y con el recuerdo de ese proyecto. No está diciendo que legalmente se llama Yaman, sino que el espíritu de Yaman, el significado que tiene para sus fans, está presente en ella. Es una forma de decir gracias por ese amor, y sí, ese amor me ha marcado, y lo llevo conmigo. Probablemente la noticia de Demet Özdemir confirma mi apellido si es Yaman ha surgido de alguna entrevista o declaración donde ella, de manera muy sutil, haya respondido a la pregunta de si se siente identificada con el apellido Yaman, o si guarda un cariño especial por él. Imaginemos una entrevista donde le preguntan, Demet, ¿cómo te sientes cuando tus fans te siguen llamando Yaman, o te asocian con ese apellido? Una respuesta como, el apellido Yaman significa mucho para mí, porque me recuerda a ese tiempo increíble y al cariño de mis fans. Así que, de cierta manera, si lo llevo conmigo podría ser fácilmente interpretada como una confirmación. La clave está en el de cierta manera. Esa pequeña frase abre un abanico de interpretaciones, permitiendo que cada fan conecte con la respuesta desde su propia perspectiva. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las palabras a menudo tienen múltiples capas de significado. Los artistas a veces se expresan de maneras que son más emocionales y simbólicas que literales. Y en el caso de Demet Özdemir y el apellido Yaman, lo que vemos es precisamente eso, una jugada entre lo que fue en la ficción y lo que significa para ella y su público en la vida real. Es una forma de mantener viva la magia, de celebrar la historia que compartieron. Es un reconocimiento a la fuerza de la narrativa y al impacto que tuvo en la vida de tantas personas. Por eso, cuando escuchamos o leemos que Demet Özdemir lo confirma mi apellido si es Yaman, debemos entender que se trata de una confirmación desde el corazón, desde el recuerdo y el agradecimiento a sus fans, y no desde un registro civil. Es un reconocimiento a la fuerza de un personaje y a la conexión que se creó. Es como si ella dijera: para ustedes que tanto me quieren y tanto me recuerdan en ese papel, yo también me siento un poco Yaman.
Es un guiño a esa identidad compartida que se forjó a través de la pantalla. Y es precisamente esta ambigüedad, esta conexión emocional que ella fomenta, lo que hace a Demet Özdemir una artista tan querida. Ella no se encierra en un personaje, sino que permite que la energía de ese personaje y la conexión con el público fluyan. El apellido Yaman, en este contexto, se ha convertido en un símbolo de esa conexión, de esa historia compartida. Es una prueba de cómo el arte puede trascender la pantalla y dejar una huella imborrable en la vida de las personas. Demet Özdemir, al abrazar de alguna manera esa asociación, demuestra su comprensión de este fenómeno y su deseo de mantener vivo el afecto de sus seguidores. Así que, para resumir, la noticia de que Demet Özdemir confirma que su apellido sí es Yaman, debe entenderse en un contexto emocional y de conexión con sus fans. Ella, legalmente, sigue siendo Demet Özdemir. Sin embargo, el apellido Yaman se ha vuelto parte de su legado y de la memoria colectiva de su audiencia, gracias a su icónico papel en Erkencikus. Y cuando ella juega con esa idea o la menciona con cariño, está reafirmando ese lazo especial que tiene con sus seguidores. Es una forma de decirles, sé lo que represento para ustedes, y ese amor y ese recuerdo, de alguna manera, también forman parte de quien soy ahora. Ha sido un placer desgranar este intrigante tema con ustedes hoy. Espero que esta explicación les haya ayudado a entender mejor esta noticia que ha dado tanto de qué hablar. La línea entre la realidad y la ficción a veces se difumina de maneras sorprendentes, y en el caso de Demet Özdemir y el apellido Yaman, esa difuminación ha creado un aura de misterio y afecto que todos disfrutamos explorar. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esto. ¿Creen que Demet juega con el cariño de sus fans, o hay algo más profundo detrás? ¿Les gusta la idea de que el apellido Yaman se haya convertido en un símbolo tan importante para ella? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si les ha gustado este vídeo y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que todos estemos al tanto de las últimas noticias y análisis de nuestras estrellas favoritas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ningún otro vídeo. Estamos creando contenido de calidad para ustedes y su apoyo es fundamental. Nos vemos en la próxima, queridos amigos. Un abrazo gigante.